En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, seguimos con nuestros temas de fe católica. Ya comenzamos con el tema 14. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el amor entre el Padre y el Hijo. Vamos a ver cómo actúa en la Iglesia que nos dejó el Señor. El Espíritu Santo se lo llama de diversas maneras, y se lo llama de diversa manera, y todos estos nombres indican alguna característica, alguna cualidad, ¿no? Por ejemplo, lo llamamos don. Lo llamamos don porque el Padre y el Hijo nos lo han dado, nos lo han regalado, y el Espíritu Santo ha venido a habitar en nuestros corazones, vino para quedarse para siempre, ¿no? Porque podemos hablar como de tres periodos en la historia de la humanidad, ¿no? El primero, que se le atribuye al Padre, que es la creación, aunque, como hemos dicho, crea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Llegó el tiempo de la redención, especialmente por Jesucristo nuestro Señor, y estamos ahora en el tiempo del Espíritu Santo, en el tiempo de la santificación. Es el Espíritu Santo enviado por el Señor, enviado por el Padre, justamente para santificar a los hombres, para santificar a la Iglesia. Llamamos también al Espíritu Santo Señor. Señor, Espíritu de Dios, son nombres que se le atribuyen a Dios. Es el Espíritu Santo también el Espíritu de verdad, porque nos enseña todo lo que Cristo ha revelado, nos enseña a Cristo mismo. Él se llamó la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él es justamente el Espíritu Santo quien nos guía y quien mantiene a la Iglesia en la verdad. Lo llamamos el otro Paráclito. El otro porque también Jesús es el Paráclito, el primer Paráclito, el Consolador, el Abogado. Y Jesús nos dijo, es necesario que yo me vaya, es necesario que yo me vaya para poderles enviar al Paráclito, al otro Paráclito, al Consolador, al Abogado. En el credo, que es el símbolo niceno-constantinopolitano, rezamos así: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Entonces, cuando hablamos de dador de vida, nos referimos a que es el Espíritu Santo el que nos da la vida divina, la vida intratrinitaria. Es el Espíritu Santo el que nos da la gracia, esa participación en la divinidad. Que habló por los profetas. Recuerdan, los profetas son aquellos enviados de Dios para justamente profetizar, para hacer algunos anuncios que ocurrirán en el futuro. Bueno, los profetas actuaron movidos por el Espíritu Santo. El compendio del Catecismo, en su número 183, habla de los símbolos con los que se representa al Espíritu Santo. Entonces, por un lado, al Espíritu Santo se lo representa como el agua viva que brota del corazón de Jesucristo. ¿Te acordás? Jesucristo, cuando muere, ¿no?, a los otros dos ladrones les golpearon las piernas, les quebraron las piernas. Jesús estaba muerto, entonces un soldado romano atravesó su corazón con una lanza, y de allí brotó sangre y agua, esa agua que sacia la sed de los bautizados. De allí emanan, podemos decirlo, los sacramentos, ¿no? Lo llamamos también al Espíritu Santo la unción con el óleo, porque justamente el óleo es el signo sacramental de la confirmación, ese óleo que fue bendecido en la misa crismal, el Jueves Santo, en esa misa tan particular que tiene el obispo con sus sacerdotes, y allí consagra esos tres óleos, ¿no? El Santo Crisma, el óleo de los catecúmenos, y también el óleo de los enfermos.
El Espíritu Santo es fuego que transforma lo que toca. Ureiñe Sancti Spiritus, quémame con el fuego de tu amor, le pedimos al Espíritu Santo, ¿no? Que nos llegue del fuego del amor a Dios, del fuego del amor a los demás. También el Espíritu Santo es aquella nube oscura y luminosa, ¿se acuerdan? La que Dios manifiesta su gloria divina y que guió, por ejemplo, al pueblo elegido cuando se escapaba de los egipcios, ¿no? También recordamos al Espíritu Santo cuando hablamos de la imposición de las manos, la imposición de las manos, que justamente es en el rito de la confirmación, también en el orden sagrado, también en el bautismo, ¿no? Pero justamente la imposición de las manos nos indica que se nos da el Espíritu Santo. Y también, clásico, y acá estamos viendo todas nuestras diapositivas, todas nuestras imágenes, con la figura de la paloma, ¿no? La paloma, esa paloma que baja sobre Cristo en el momento de su bautismo y que permanece en él. ¿Se acuerdan entonces de que es el Señor el que habla de la necesidad de partir, ¿no? De subir al Padre para enviar al Espíritu Santo? Son estos dos envíos que realiza el Padre. Envía a la segunda persona de la Santísima Trinidad, a Jesús, al Cristo, al Emmanuel, al esperado, que toma carne como la nuestra, es ese hombre en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen, y después el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente desde los comienzos, ¿no? Desde la creación misma, ya tenemos en la Sagrada Escritura unas revelaciones, y estará evidentemente hasta la consumación de los tiempos. Pero en los últimos tiempos, y llamamos últimos tiempos a la encarnación, cuando Jesús se hace hombre, ¿no? Bueno, en ese momento, con la venida de Jesús, ya el Señor nos lo revela, nos lo manifiesta y queda muy claro este misterio de la Santísima Trinidad. Queda claro la existencia del misterio, o sea que Dios es uno y trino. Y digamos que queda claro porque en el Antiguo Testamento está velado, no está así tan explícito este misterio de Dios uno en tres personas, ¿no? Entonces Jesucristo, cuando viene al mundo y pasa esos 33 años junto con los hombres, lo reconoce y lo acoge como persona. También decíamos que Jesús se hace hombre por obra y gracia del Espíritu Santo. Santa María justamente concibe a Jesús por obra del Espíritu Santo. Ella no conoció varón, por eso San José es padre de Jesús, pero no padre según la carne, sino padre según el Espíritu. Entonces, también el Espíritu ungió a Jesús desde el inicio, por eso Jesucristo es el Mesías desde el inicio de su humanidad, como nos cuenta Lucas en el capítulo 1, versículo 35. Decíamos también que Él está junto al Señor y está en el Verbo encarnado, ¿no? Por eso se dice también que la Iglesia es templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita de un modo particular en Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Por eso la Iglesia es templo del Espíritu Santo. Y por eso también nosotros que estamos llamados a ser otros Cristos, estamos llamados a ser templos del Espíritu Santo. Por eso, un motivo más para tener un gran respeto a nuestro cuerpo y a nuestra vida, porque efectivamente no nos pertenecemos, somos de Dios y Dios habita, y el Espíritu Santo habita en nuestra vida como en un templo. Recordarán como el día de Pentecostés, ¿no? El día de Pentecostés, esa fiesta, que también es una fiesta del pueblo judío, bueno, desciende el Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen y los 12 apóstoles, estando cerradas las puertas, un viento impetuoso y en forma de llamas, ¿no? Desciende el Espíritu Santo. Y la transformación
de los apóstoles es impresionante, es impresionante. O sea, los que habían sido temerosos, los que habían huido, incluso Pedro que lo negó al Señor, o Tomás, que hombre de poca fe, ¿no? Bueno, ahora, después de la venida del Espíritu Santo, cumplen aquel mandato de Jesucristo de vayan por todo el mundo y bauticen en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora no tienen miedo a nada, no tienen miedo a nadie, no tienen miedo a la cárcel, al látigo, no tienen miedo a los sacerdotes, a los levitas, y dicen, ¿no?, con valentía, tenemos que obedecer antes a Dios que a los hombres. O sea, esa misión que les dio Jesucristo a los apóstoles, a partir de la venida del Espíritu Santo, tiene una fuerza tremenda, ¿no? Y bueno, y ese mismo día se bautizan miles de personas y a partir de allí la iglesia comienza a crecer, y en poco tiempo está en tantos lugares, en tantas personas, en tantas culturas, en tantas situaciones. El Espíritu Santo hace entrar al mundo en lo que podemos llamar los últimos tiempos. Te decía, ¿no? El primero, el tiempo del Padre con la creación, el tiempo del Hijo, estamos en los últimos tiempos, ¿no? Esperando la segunda venida de nuestro Señor. En estos últimos tiempos, que es el tiempo de la iglesia, es el tiempo para que los hombres nos hagamos santos, es el tiempo para que los hombres conozcamos y amemos a Cristo, es el tiempo de preparación también individual de cada uno para ocupar aquel lugar que el Señor nos preparó con su resurrección. Y el Espíritu Santo justamente anima a la iglesia, y vamos a verlo a continuación, cómo efectivamente gracias al Espíritu Santo la iglesia garantiza que se profundice, se conserve y siempre y sin pérdida todo lo que nos dejó el Señor, todo lo que nos enseñó Jesucristo. La misión del Espíritu Santo es la santificación, por eso ya lo llamamos el santificador. El Espíritu Santo santifica a la iglesia, el Espíritu Santo santifica a cada uno de los miembros de la iglesia, a todos los bautizados. Antes de continuar con la enseñanza del número 137 del compendio, vamos a ir al video del Papa, un video en el que efectivamente el Papa nos habla de la iglesia, nos habla del camino sinodal y nos habla de la necesidad de la oración y de escuchar y rezarle al Espíritu Santo. ¿Qué significa hacer sínodo? Significa caminar juntos, sínodo. En griego es eso, caminar juntos y caminar en la misma dirección. Y esto es lo que Dios espera de la iglesia del tercer milenio, que retome la conciencia que es un pueblo en camino y que debe hacerlo juntos. Una iglesia con este estilo sinodal es una iglesia de la escucha, que sabe que escuchar es más que oír. Es escucharse entre sí en nuestra diversidad y abrir puertas a los que están fuera de la iglesia. No se trata de recoger opiniones ni hacer un parlamento. El sínodo no es una encuesta. Se trata de escuchar al protagonista, que es el Espíritu Santo. Se trata de rezar. Sin oración no habrá sínodo. Aprovechemos esta oportunidad para ser una iglesia de la cercanía, que es el estilo de Dios, la cercanía. Y demos las gracias a todo el pueblo de Dios, que con su escucha atenta está recorriendo un camino sinodal. Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y de acogida. Bien, y continuamos entonces, después de haber visto el video del Papa, y les decía
que el compendio del Catecismo, en su número 137, nos dice que la misión del Hijo y la del Espíritu Santo son inseparables en la Iglesia, en la Trinidad indivisible, la Trinidad indivisible, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Inseparables, pero también son distintos, Uno es la persona del Padre, otra la persona del Hijo, otra la persona del Espíritu Santo. En efecto, desde el principio hasta el fin de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, que nos une, y también envía al Espíritu Santo, así para unirnos a Cristo, para conformarnos con Cristo, para que realmente podamos ser verdaderos hijos adoptivos de Dios Padre y podamos decir Abba Padre, ¿no? Abba Padre. Esto también es una revelación muy particular que hizo Jesús en su venida, porque que Dios es Padre queda especialmente claro con la venida del Señor, porque la visión que se tenía de Dios hasta ese momento, podemos decir que, bueno, un Dios creador, un Dios todopoderoso, pero, como comentaba San Juan Pablo II, cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, seguramente a muchas personas les llamó profundamente la atención de esa cercanía, ¿no? De esa filiación que es distinta y que Jesús también hablaba de mi Padre y vuestro Padre. Pero justamente el Señor nos invita a tratar a Dios como un Padre y nosotros tenemos que comportarnos como buenos hijos. San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, en su libro Es Cristo que pasa, nos dice que la venida solemne del Espíritu en el día de Pentecostés no fue un hecho aislado. Apenas hay una página de los Hechos de los Apóstoles en la que no se hable de él. O sea que casi todas las páginas de los Hechos de los Apóstoles nos hablan de él y de la acción que guía y dirige y anima y da vida, y las obras también de la primitiva comunidad cristiana. Y continúa el texto. Esa realidad profunda que nos da a conocer el texto de la Escritura Santa no es un recuerdo del pasado, de una edad de oro en la Iglesia que quedó atrás en la historia. Es, por encima de las miserias y de los pecados de cada uno de nosotros, la realidad también de la Iglesia de hoy, de la Iglesia de todos los tiempos. O sea que tenemos que tener una alegría enorme que Jesucristo nos haya querido dejar su Iglesia, que Él sea su cabeza, que nos haya enviado al Espíritu Santo y justamente esta Iglesia como sacramento de salvación tan involucrada en que efectivamente las personas alcanzan la felicidad en la tierra y la felicidad en el cielo. Continuemos hablando, pues ya hemos dicho muchas cosas, sobre la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, ¿no? Entonces decíamos que el Espíritu Santo actúa siempre con Cristo, desde Cristo, y conformando, o sea, haciendo semejante a los cristianos a Cristo. La santidad es justamente el deseo y la lucha y el esfuerzo por ir pareciéndonos a Jesucristo. Y justamente es el Espíritu Santo el que va tallando, digamos, ¿no? El que va haciendo esas figuras, esos otros Cristos que tenemos que ser cada uno de nosotros, respetando la libertad, pero a través de la gracia justamente conseguimos identificarnos y ser otros Cristos, como decía San Pablo. Entonces el Espíritu Santo actúa de un modo muy particular y muy especial a través de los sacramentos que nos dejó Jesucristo. Estos 7 sacramentos que comienzan con el bautismo, por el que se nos perdona el pecado original y nos incorporamos a la Iglesia y tenemos ese sello, ese carácter que nos vincula de una manera muy particular, nos identifica con Cristo, desde el bautismo, decía, hasta la unción de los enfermos, esa preparación para justamente pasar a la vida con mayúscula. Nos deja la confesión, se queda Él mismo en la Eucaristía. Bueno, el Espíritu Santo actúa y da su gracia a través de los sacramentos. En los sacramentos, decíamos, Cristo comunica su Espíritu a los miembros de su cuerpo y les ofrece
la gracia de Dios, que es esa participación en la vida divina que da frutos de vida nueva, frutos de santidad. El Espíritu Santo también actúa dando gracias especiales a algunos cristianos. Ya vamos a ver los carismas, por ejemplo, para todo el bien de la iglesia. El Espíritu Santo es el maestro también. Recordamos que efectivamente el maestro es el que nos enseña, y hoy le podemos pedir al Espíritu Santo especialmente que nos enseñe a hacer oración, que nos enseñe a prepararnos para recibir los sacramentos, que nos enseñe a tratar especialmente bien a Jesucristo en la Eucaristía, que nos enseñe a amar a su esposa, la Santísima Virgen. San Ireneo de León, ¿no?, nos dirá que Jesucristo y el Espíritu Santo son las dos manos de Dios, porque son esas dos misiones de donde ha salido la Iglesia. Primero con la venida del Hijo, luego con la venida de la tercera persona. El compendio del Catecismo, en su número 145, nos dice que el Espíritu Santo edifica, anima y santifica la Iglesia. Y lo hace como espíritu de amor, y así devuelve a los bautizados la semejanza divina, esa semejanza que habíamos perdido con el pecado de Adán y Eva, con la muerte del Salvador, con la venida del Espíritu Santo, recobramos esa posibilidad. Cuando decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, estamos afirmando también que creemos en el Espíritu Santo como actor principal en la Iglesia. El Espíritu Santo actúa en la Iglesia, repetimos, santificándola, edificándola, según la medida de Cristo. Por eso también se lo llama al Espíritu Santo el alma de la Iglesia, el alma de la Iglesia, porque justamente el Espíritu Santo realiza algunas acciones que realiza el alma en el cuerpo. Por ejemplo, lo vivifica, lo empuja a la misión, lo unifica en el amor. Además, el Espíritu Santo actúa en cada persona, en cada alma, no solo en la Iglesia en general, ¿no?, santificándola y consiguiendo esa fidelidad al mensaje del Señor, sino que actúa en cada persona, también lo hemos dicho, en cada cristiano, en cada bautizado, nos hace crecer en Cristo, repetimos, ese maestro interior que nos enseña a dirigirnos a Dios, a hablar con Él, nos ayuda también a evaluar todo con sentido de fe, a tener esa visión sobrenatural. El cristiano tiene una visión muy distinta de la realidad, muy distinta de aquellos que no creen, por ejemplo. Nosotros creemos en que efectivamente Dios gobierna por su misteriosa providencia, pero que las cosas no pasan por casualidad. Nosotros creemos que Dios es un Padre y que Dios también saca quizá de las maldades, de los errores, de los pecados, de las equivocaciones. Dios puede sacar cosas buenas también. Por eso justamente el cristiano tiene esa esperanza, ¿no? Y por eso tiene esa alegría sobrenatural, incluso en las contradicciones, incluso en las dificultades. Entonces, este don del Espíritu también nos ayuda a percibir, a tener una especial sensibilidad para percibir, para ver también, te decía, ¿no? Para ver los acontecimientos, las personas, los movimientos interiores del alma, ¿no? Y así valorarlos y ver si efectivamente aquello nos acerca a Dios, nos ayuda a amarlo más y mejor o nos aleja de Dios. También el Espíritu Santo nos hace descubrir cómo podemos orientar a la plenitud a los que están llamados, ayudándonos así a colaborar en la construcción del reino de Dios. Te decíamos, cuando el Espíritu Santo llegó a los apóstoles, ellos salieron, predicaron, enseñaron sin ningún miedo. Bueno, también estamos llamados nosotros, al igual que los apóstoles, ¿no? Y es justamente el Espíritu Santo el que nos da
esa valentía, el que también pondrá muchas veces las palabras en nuestra boca, el que moverá también a las almas si somos instrumentos, ¿no? El Espíritu Santo, también decimos, que actúa en la jerarquía. En la jerarquía, ¿qué es la jerarquía? Y la jerarquía es el gobierno de la Iglesia, que tiene a Pedro por cabeza, o sea, al Papa, a los obispos, o sea, que existe una Iglesia que es jerárquica y existe justamente ese pueblo de Dios que es guiado por quienes tienen esta responsabilidad de regir, de enseñar, que es un servicio, porque efectivamente tanto el romano pontífice como los obispos están para servir al pueblo de Dios. Bueno, el Espíritu Santo está especialmente en los pastores que tienen esta responsabilidad y esta misión de servicio. El Espíritu Santo está, lo repetimos, en los sacramentos. También está a través de otros dones no sacramentales y, como hemos dicho más de una vez, está en el interior de cada cristiano, llegando hasta los entresijos más íntimos del cuerpo eclesial. Por eso también en nuestro apostolado, en ese deseo de evangelizar, en ese deseo de llevar a la gente a Dios, pidámosle al Espíritu Santo que actúe en aquella alma para que entienda, para que acepte, para que baje quizá esas defensas que tiene, a veces está así como a la defensiva de Dios y no deja entrar la gracia en su corazón. Entonces rezarle al Espíritu Santo para que mueva esos corazones endurecidos, ¿no? Repetimos, el Espíritu Santo vino y está, y lo que hace es llevarnos a Cristo, unirnos a Cristo, y también, de alguna manera, a la humanidad, y busca la unión entre todos los hombres, esa comunión de los hombres que está en el encuentro con Dios. Cuando el Papa San Juan Pablo II nos escribió justamente sobre la tarea del ecumenismo, con los hermanos separados, cristianos, pero que no están en plena comunión con el Papa, ¿no? Entonces el Santo Padre, San Juan Pablo, decía, bueno, nos vamos a unir en la verdad. Lo importante es que busquemos la verdad y en la verdad nos vamos a unir. Y justamente el Espíritu Santo, poniendo ese espíritu también de verdad en los corazones y de caridad, ayuda a esa fraternidad entre todos los hombres. Esa compañía del Espíritu Santo existe desde la creación y acompañará también a toda la creación hasta que llegue a su plenitud, esa plenitud a la que la ha destinado el Padre. Al estar tan íntimamente unida la acción del Espíritu Santo a la misión de la Iglesia, podemos decir que el Espíritu Santo prolonga esa misión de la Iglesia. Ya lo hemos dicho muchas veces, la Iglesia tiene como finalidad continuar con la obra de redención. Jesucristo quiso su Iglesia como sacramento de salvación. La Iglesia justamente lo que hace es llevarnos a Cristo y llevar su mensaje, su evangelio, ¿no? La Iglesia, esto lo hemos dicho antes, es templo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo vive en el cuerpo de la Iglesia y la edifica en la caridad, la edifica con la palabra de Dios, la edifica con los sacramentos, con las virtudes, con los carismas, y como decíamos también, como el verdadero templo del Espíritu Santo fue Cristo y nosotros somos imagen de Cristo y queremos ser otros Cristos, también nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y para ir terminando, les cuento que los carismas son unos dones especiales que concede Dios a algunas personas para el bien de los demás, ¿no? Por ejemplo, los fundadores, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San José María Escrivá, recibieron unos carismas, ¿no? Una especial gracia del Espíritu Santo para escuchar, para llevar, para vivir el Evangelio. Y el compendio dice, en número 160, que justamente es a los pastores a los que corresponde discernir y valorar esos carismas.
Bueno, está aquí nuestro tema de hoy, como bibliografía básica, como siempre, el Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente sus números 683 a 701 y de 731 a 741, y la versión resumida del Catecismo, que es el compendio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Quiero finalizar dándoles la bibliografía básica, que como siempre es el Catecismo de la Iglesia Católica, y en su versión más resumida, el compendio de la Iglesia Católica. Y decirles también que estos programas los pueden encontrar, los anteriores, los 3 anteriores, en YouTube, @latelepí, o en Instagram, o si no, en el sitio que tiene la tele, que es www.latele.com.pi. Bueno, hasta la semana que viene, si Dios quiere, me despido dándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.